Amigos y amigas, te vas a sorprender lo que ocurrió en la mañanera. Vamos a ver cómo la presidenta Claudia Sheinbaum para en seco a reportera de Proceso y la deja muda en plena mañanera. Pero antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a suscribirse a su canal y que dejen sus comentarios. Pues vamos a ver qué es lo que ocurrió y cómo la presidenta Claudia Sheinbaum deja muda a reportera del Proceso con esto que está informando al pueblo de México. Pues vamos, amigos, rápidamente a ver qué es lo que ocurrió en la mañanera. Vamos a escuchar. Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Preguntarle primero sobre el tema educativo. Si bien han iniciado una nueva estrategia con el tema de educación media superior y también con el tema de la entrega de becas en educación básica, quisiera, de ser posible, preguntarle al secretario cómo están tomando el tema de un diagnóstico para entender y ver de qué manera, en efecto, se pudiera avanzar en el tema de materias de comprensión de lectura, matemáticas, por ejemplo, la inclusión de materias que antes del anterior sexenio no se tenían, como por ejemplo civismo. Saber puntualmente cuáles serán las evaluaciones que se tomarán para tener claro si serán, por ejemplo, a nivel internacional o nacionales, sobre todo para tener un parámetro de saber cómo se va mejorando este diagnóstico en torno al tema de aprendizaje de la mano con el asunto de la entrega de becas. ¿Quieres comentar? Bueno, hay que recordar que tenemos un nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana que inició el año pasado, y todos estos contenidos que tú te refieres forman parte de la nueva escuela mexicana, todo lo que tiene que ver con valores cívicos, incluso lo que acabamos de presentar de vida saludable, forman parte de los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana. Y hay un libro especial para matemáticas y para habilidades de lectoescritura. En el caso del libro de matemáticas, la presidenta nos instruyó y fue revisado por el CINVESTAB. Hay un área que tiene el CINVESTAB especializada en matemática educativa. Les pedimos a ellos que nos revisaran los libros de primero, segundo y tercer año. Entonces, ya dentro de los libros del siguiente ciclo escolar, que por cierto ya se están imprimiendo y ya incluso iniciamos la distribución, porque tenemos el compromiso de que estén entregados al arranque del ciclo escolar en agosto, ya vienen algunos contenidos ahí revisados por esta escuela. ¿Este tipo de evaluaciones se harán de una manera un tanto más local, por regiones? Recordemos que en anteriores ocasiones, bueno, pues habían evaluaciones de las que ya no se supo si se tuvo continuidad o no, como las de PISA, etcétera. Es saber cómo, en PISA se va a continuar, sí. Desde el gobierno anterior, al final se tomó la decisión de que se continúe en PISA, entonces vamos a formar parte de la evaluación de PISA. Pero también la nueva escuela mexicana tiene este enfoque de que se tiene que ir evaluando no con exámenes estandarizados, sino los propios aprendizajes que van teniendo los niños. La nueva escuela mexicana, con la autonomía profesional docente, permite justamente una atención más personalizada a los alumnos y a las alumnas y ver y revisando la evolución que tienen en lo individual. Sí, justo para saber en qué momento pudiéramos ver un diagnóstico de cómo va avanzando, pues precisamente después de la pandemia, los niveles que se tuvieron por obvias razones, si esto pudo ir mejorando, si lo pudieran. Por supuesto que sí, pero digamos, estamos en este cambio de la nueva escuela mexicana, entonces debemos darle tiempo a este nuevo modelo pedagógico para que primero los maestros lo desarrollen en su totalidad y que podamos ver el impacto en la enseñanza y en los aprendizajes básicos. Gracias, secretario. También, sí. Presidenta, en otro tema, para la Presidenta, en torno al tema del deporte social y comunitario, que se había anunciado que iba a ir también de la mano, se crearía una oficina. Quisiera preguntarle, y bueno, que esto estaría a cargo de Miguel Torruco, quisiera preguntarle, se creó esta oficina, cómo va el proyecto, o si en algún momento se le habló desde la CONADE, bueno, se le planteó desde la CONADE que este tipo de
sector, que es el deporte comunitario y social, debiera quedarse ahí o se va a trasladar si en efecto en la SEP. ¿Cómo va este asunto? Sobre todo con el tema de un reportaje publicado en Proceso en el que habla de quién pudiera estar también asesorando a Rommel Pacheco, que por supuesto, bueno, pues eso es parte de la investigación que se ha tenido y que se ha manejado, que hay pues gente cercana a Alfredo Castillo, quien recordemos en anteriores años fue también titular de la CONADE. Quisiera preguntarle si en efecto se crea pues esta oficina que va a ser de la mano con Torruco, si se va a quedar ahí, y también de una vez preguntarle si estaría usted de acuerdo con que Efideporte regrese hacia 2026. Recordemos que esto fue eliminado para este año. Saber en estas dos cuestiones en tema educativo con deporte. No sé de dónde sacaron que tiene asesoría de no sé quién. Rommel Pacheco de Alfredo Castillo. ¿Y de dónde sacaron eso? De acuerdo con la investigación que se hizo en el área de deporte. Pues de Proceso, presidenta. No, pues están equivocados. No hay nada de eso. ¿Y el tema de la creación de la oficina? Bueno, primero uno y luego el otro, ¿no? Entonces, no. Rommel es aparte de un gran deportista, pues es un compañero de primera y está haciendo un gran trabajo. Tiene mucha comunicación con los deportistas y está haciendo muy buen trabajo, y va a seguirlo haciendo. En la CONADE se queda digamos, todo lo que tiene que ver con el deporte. ¿Qué está haciendo Miguel Torruco? Está trabajando en dos áreas. Uno, en estas actividades deportivas masivas que vamos a hacer durante todo el sexenio. El 6 de abril, recuerden, inscríbanse, viene la clase nacional de box, le pusimos. Van a participar muchos boxeadores profesionales, ya están las 32 entidades de la República, presidencias municipales. La idea es que ese día en todo el país se haga la misma rutina. Y lo importante no solamente es el 6 de abril, sino todo el trabajo que se está haciendo previamente, en donde hay muchos jóvenes, niños, niñas que se están involucrando en el deporte. Es parte pues del proyecto de vida saludable y también de invitar a los jóvenes a que no se acerquen a la violencia o a las adicciones y que sean parte de este proceso deportivo, que se incorporen a través de ello y que después sigan desarrollando su vida junto con el deporte. Además de esto, pues ya vamos a ir anunciando otras actividades que van a estar planteadas. Y la otra muy importante es que ahí en los territorios en donde tenemos este trabajo especial de atención a las causas, estamos invitando a formar equipos de fútbol o clases de box o algunas otras actividades deportivas, para que los jóvenes, además de jóvenes construyendo el futuro, tengan otras posibilidades de desarrollarse. Esos son los dos principales tareas de Miguel Torruco. Y en el caso de Rommel, pues en la CONADE está desde la parte deportiva en las escuelas hasta la parte profesional y la relación con las federaciones. Y entonces el tema del deporte social y comunitario se hace a nivel nacional con ese tipo de convocatorias, sí, de este tipo de eventos. Y sobre todo de atención a las causas para evitar que jóvenes tengan la tentación de acercarse a un grupo delictivo, que se acerquen, o la tentación de alguna adicción y que mejor los canalicemos a través del deporte. Y sobre el tema de Efideporte, ¿estaría de acuerdo en que...? De hecho, parece, a lo mejor lo reactivamos este año. Sí, la idea es que con este esquema, si mal no me acuerdo, son empresarios que tienen algunas deducciones para poder hacer instalaciones deportivas. Entonces es probable, si se puede, reactivarlo este año y si no, ya para el 2026.
Bueno, Presidenta, en otro tema también, después de la marcha del 8M, una de las consignas más fuertes, pues en torno al tema o la frase que más estuvo utilizando, el de no llegamos todas, se refirieron en gran medida por el tema de las mujeres desaparecidas en otros años, en otros sexenios y en los más recientes también, precisamente de las madres buscadoras que también estuvieron en un sector importante en esta manifestación. Y bueno, incluso uno de los reclamos que ellas mencionaban es que si llegaron todas con una mujer presidenta, ¿por qué no han sido recibidas en Palacio Nacional? Incluso, bueno, hubo ahí algunas opiniones de jóvenes manifestantes, sobre todo que pudimos escuchar, en torno a que esperaban tal vez ver un discurso de usted ante la manifestación directo. Y también otra de las quejas de las madres buscadoras, como ya le mencionaba, es que autoridades han sido omisas en una labor integral de varios estados, desde la Ciudad de México, Estado de México, pero también en Jalisco. Por ejemplo, en la Ciudad de México hubo una sesión de búsqueda de algunos días por parte de la Comisión y de autoridades capitalinas. Esto recordamos en el Ajusco, en donde, bueno, pues estuvieron buscando restos, en específico por el hallazgo de una joven por parte de su madre. Sin embargo, lo que las madres buscadoras, que estas colectivas mencionan, es que se mostró que no tienen conocimiento, técnica o trabajo de campo, experiencia como lo que tienen ellas. También señalaron, en el caso que le menciono de la Ciudad de México, que por ejemplo el titular Enrique Camargo, el de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, solo fue como observador. Veíamos también días después que algunos colectivos pedían su destitución. Preguntarle, Presidenta, ¿cuál sería el plan del tema de trabajo de búsqueda en acompañamiento con las madres, autoridades, para que se pueda avanzar en esta labor de encontrar a los restos de sus hijas, de sus hijos también? Y también, bueno, de una vez preguntarle si van a hacer la presentación del tema de las cifras para saber cómo va este asunto, y en específico cómo pudieran tener un trabajo conjunto con madres buscadoras, que son quienes han tenido más experiencia en campo. Primero decir que siempre vamos a estar del lado de las víctimas. El dolor que puede sentir una madre, un familiar por una persona desaparecida, pues es indescriptible. Entonces, siempre vamos a estar del lado de las víctimas. Ahora, está la Comisión de Búsqueda aquí en la Secretaría de Gobernación. Se han estado reuniendo, a lo mejor no con estos colectivos, pero con otros, y nuestra apertura para reunirnos con todos los colectivos. Y sobre todo tiene que hacerse, estamos trabajando en varias áreas para su información. Uno, todo lo que tiene que ver con el compartir las bases de datos y mejorar las bases de datos. Nuestro país es de los únicos países en el mundo que no tiene una sola identidad. La que tenemos es del Instituto Nacional Electoral y tiene como propósito votar en la elección, y es a partir de los 18 años. Lo que tenemos es el CURP, que es lo que nos identifica a todos, es el número que nos identifica a todos en cualquier lugar. Pero el CURP no tiene pues otras datos relacionados con las personas. Entonces, la idea es que el CURP pueda ir teniendo poco a poco pues más información, sin necesidad de hacer muchas más cosas, ¿no? Porque también van a decir, no, ahora el Estado va a querer tener identidad de todos los ciudadanos. No se trata de eso, sino de que realmente frente a una situación de inseguridad en muchos lugares es importante que podamos ir teniendo las identidades. ¿En qué sentido estamos trabajando? Por ejemplo, lamentablemente cuando una persona fallece y no es posible su identificación, eso se hace en los EMEFOS, en los INCIFOS, dependiendo de en qué lugar esté, si está en una fiscalía, si está en los tribunales superiores de justicia. No hay una sola base de datos de huellas y otras identidades de las personas que lamentablemente fallecen, sea de manera violenta o no, y que no son identificadas. Nosotros tenemos que avanzar hacia eso, indiscutiblemente. Una parte de eso viene en unas de las leyes que mandamos de la Agencia de Transformación
digital. Y otros temas que tenemos que ir avanzando para poder tener pues mayor información sobre las bases de datos. Hay que decir que CONAPO ha hecho un esfuerzo extraordinario, lo hizo en el sexenio pasado, pero todavía tenemos que seguir trabajando. Ese es un área de trabajo muy importante. Recuerden que muchas personas que se consideraban desaparecidas en el sexenio anterior, me tocó como jefa de gobierno, al hacer el cruce de las bases de datos de las personas que se vacunaron con el COVID, de las personas de registro civil, de otras bases de datos, fueron identificadas y después se fue a visitarlos a sus casas y resultó que habían regresado a su casa, pero nunca le habían avisado a la fiscalía correspondiente que al haberse levantado la carpeta de investigación como desaparecidos, nunca habían informado a la fiscalía que ya habían regresado. Entonces este trabajo se sigue haciendo, se hizo en su momento y se sigue con eso. Entonces bases de datos es algo muy importante. La otra parte muy importante es el análisis de contexto. ¿En qué contexto desaparece una persona? Si estuvo vinculado con un tema familiar, si estuvo vinculado con un tema de delincuencia organizada, si estuvo vinculado con un tema de pareja, cuáles fueron las condiciones en las que desaparece una persona y vincular esas condiciones, ese análisis de contexto con distintas personas. Eso normalmente lo hace la Fiscalía en las áreas que tiene que ver con personas desaparecidas y tiene que vincularse con las comisiones de búsqueda. Esa es la segunda parte donde hay que seguir trabajando para que cuando se reporta una persona desaparecida o que ya ha sido reportada pueda analizarse en qué contexto se dio la desaparición. Y la tercera pues ya tiene que ver directamente con las búsquedas, a través de las comisiones de búsqueda. Y hay una cuarta que tiene que profesionalizarse más el trabajo de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, para que pues pueda haber con base en datos más científicos, por ejemplo, el teléfono, dónde estuvo el teléfono, otros datos de cámaras, si es el caso, que nos permitan mayor información de por qué la persona fue desaparecida, dónde desapareció y cómo encontrarla. Entonces, este es un trabajo que estamos desarrollando y obviamente pues la Secretaría de Gobernación pues que trabaje con los colectivos de desaparecidas, y no, nunca nos vamos a confrontar con una madre que su hijo, su hija, su hermano, un familiar que desapareció. Podemos tener puntos de vista distintos, eso sí, pero nosotros no nos vamos a confrontar con ellos. Precisamente parte de las labores. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártanlo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un poderoso like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.